Casa de Dios Efraín, un ministerio que fructifica, le entrega a través de esta producción una palabra de vida, de esperanza y de revelación. La promesa de Dios es que su palabra no vuelve a él vacía, por lo que estamos seguros que ésta producirá una transformación en su alma y le mostrará un mayor conocimiento del Señor. Vivimos un tiempo donde regularmente hay problemas. Hay problemas en la finanza, hay problemas con los hijos, hay problemas emocionales, hay problemas en el matrimonio, hay problemas. Estamos en Cristo, pero siguen los problemas. Entonces, con dolor tenemos que ver cómo el pueblo de Dios, el pueblo que tiene la palabra de Dios, el pueblo que tiene la bendición de estar guardado en Dios, está lleno de desesperanza, lleno de tristeza, lleno de con una actitud de ya esto no tiene solución, esto no va a cambiar, esto se quedó de esta forma, yo no voy a salir de aquí, ya yo estoy perdida, esto hay que deshacerlo. En fin, desesperanza, desánimo, tristeza, no hay solución. Pero si hoy en el nombre de Jesús abres tu corazón a esta palabra, que es la palabra de Dios, que es la palabra que está escrita en el libro que Él nos dejó como un manual de vida, para que nosotros guiáramos nuestras vidas, como dice la palabra, que es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Entonces yo les aseguro que sus vidas van a cambiar, porque lo hizo conmigo. Y Dios no hace acepción de personas, o sea que también lo va a hacer con ustedes. Pero yo quiero que ustedes ahí digan ahora, y lo digan en alto: yo voy a creer la palabra que voy a oír. La voy a creer. Y porque la voy a creer, la voy a poner por obra. En el nombre de Jesús. Yo les voy a hablar de el Dios fiel. El Dios que es fiel. Y nos vamos a dar cuenta por qué Dios siempre va a ser fiel. Porque no es por nosotros. Vamos a ver. Dios es tan fiel, que miren lo que pasó en Génesis 4, 13, 15. Cuando yo leí eso, yo dije, no puede ser. Y las cosas de Dios no tienen comparación. Oigan lo que dice Génesis 4, 13 al 15. Dijo Caín a Jehová. Ustedes saben que Caín mató a su hermano Abel. Lo mató. Y dice: grande es mi castigo para ser soportado. Eso dice Caín cuando oye el castigo que Dios le impuso por haber asesinado a su hermano. Dice: aquí me echas hoy de la tierra y de tu presencia me esconderé y seré errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Y les respondió Jehová: ciertamente cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que le hallara. Señores, eso la fidelidad de Dios, o sea, es tremenda la fidelidad de Dios. Caín merecía que todo el peso del Dios de justicia cayera sobre él, del Dios vengador cayera sobre él. Sin embargo, cuando el Señor lo oyó, prácticamente decirle: bueno, pues ya, cualquiera me va a matar. ¿Qué dijo el Señor? Ven, yo te voy a poner un sello para que no te maten. No es fidelidad. Eso es fidelidad de Dios. Adán y Eva pecan en el huerto. Quedan desnudos, expuestos por su pecado. Y dice la palabra de Dios en Génesis 3:21 que el Señor hizo vestiduras de piel para Adán y para su mujer y los vistió. ¿Se merecían que Dios los vistiera? No, pero Dios los vistió porque es el Dios fiel. Adán y Eva pecan, dañan el plan de Dios, corrompen el plan que Dios tenía para el hombre en la tierra de bienestar, de perfección. Pero el Dios fiel ya tenía un plan
ya tenía un propósito para restaurar lo que ellos habían dañado, corrompido, desordenado. Tenía el Señor a Jesucristo, al Cordero Santo, al Cordero inmolado, que iba a entregar su vida en la cruz del Calvario, que iba a derramar su sangre bendita para que esa corrupción saliera de nosotros y pudiésemos ser limpiados, restaurados, redimidos, justificados, declarados inocentes, declarados no pecadores. Porque el Señor es Dios fiel. Y cuando hablamos de fidelidad, el diccionario común habla de firmeza, habla de seguridad, habla de veracidad. Pero si buscamos el original hebreo de fidelidad, nos vamos a encontrar con tremenda revelación. Cuando habla la palabra de Dios, de que Dios es un Dios fiel, está hablando de que Dios es como el Padre que va llevando al Hijo, y dice así mismo, criándolo criándolo hasta verlo ya colocado en el lugar donde el Padre tenía que colocarlo. Cuando el original habla de fidelidad, está hablando del cuidado que tiene un enfermero con un paciente, que vela por ese paciente, que le cura las heridas, que está vigilante y no duerme para atenderlo y darle todo lo que necesita para que esa persona se mantenga sana. El original también habla de confianza, habla de seguridad, habla de lealtad, habla de levantar. Si analizamos esta definición de lo que es fidelidad, nos vamos a dar cuenta que fidelidad habla de propósito, que fidelidad habla de un caminar de Dios contigo y conmigo hasta llevarnos a posicionar en el lugar que desde antes de la fundación del mundo Él decidió posicionarnos. La palabra de Dios en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 7, versos 9 y 10 dice: conoce pues que Jehová tu Dios es Dios fiel. Y hoy yo le digo a ustedes, conozcan al Dios fiel. Es necesario que conozcan al Dios fiel. ¿Cómo lo conocemos? A través de su palabra. Y a eso vamos en este día. Que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones, y que da el pago en persona al que le aborrece, destruyéndolo, y no se demora con el que le odia, en persona le dará su pago. Esta porción nos deja ver que Dios es Dios fiel, que Dios es un Dios que va a cumplir el pacto que tiene con tu vida, que Dios va a hacer lo que ha dicho contigo si tú le obedeces. Esa es la condicional que se registra por primera vez en la Biblia en Deuteronomio 7, 9, 10, por primera vez relacionándolo con el Dios de fidelidad. Génesis 15, 1. Vamos a ver ejemplos claros en la Biblia de la fidelidad de Dios con hombres específicos, donde claramente queda revelada esa fidelidad. El Señor le dice a Abraham en Génesis 15:1: no temas, Abraham, yo soy escudo para ti, tu recompensa será muy grande. Estamos viendo aquí una promesa, un propósito que Dios le revela a Abraham. Entonces en Génesis 18, capítulo 17, leemos lo siguiente. Y Jehová dijo: ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra? Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Aquí vemos cómo el Señor le dice: yo voy a hacer contigo una nación grande,
y te lo estoy revelando y te lo estoy diciendo. Pero tú tienes que decirle a tus hijos, a los hijos de tus hijos, que cumplan con todo lo que yo te he dicho. Estamos viendo cómo Dios relaciona indisolublemente la fidelidad con la obediencia. Porque Él le dijo al Señor, el Señor le dijo a Abraham desde el principio: no temas, yo voy a hacer escudo a tu alrededor, tu recompensa va a ser muy grande, tú no tienes por qué temer. Ahora, tú tienes que hacer lo que yo te digo, tú tienes que enseñarle a tus hijos a que hagan lo que yo te estoy diciendo. Y todo lo que yo he planificado para ti va a suceder, se va a producir. Estamos hablando de que esta palabra está saliendo de la boca del que cría, de la boca del que lleva de la mano, del padre, del enfermero que va a estar en este caso con Abraham. Vamos a ver en Génesis 21, capítulo 1, dice: entonces el Señor visitó a Sara como había dicho, e hizo el Señor por Sara como había prometido. Y Sara concibió y dio a luz un hijo a Abraham en su vejez, en el tiempo señalado que Dios le había dicho. Y Abraham le puso el nombre de Isaac al hijo que le nació, que le dio a luz Sara. Y circuncidó Abraham a su hijo Isaac a los 8 días, como Dios le había mandado. Abraham tenía 100 años cuando le nació su hijo Isaac. Y dijo Sara: Dios me ha hecho reír, cualquiera que lo oiga se reirá conmigo. Y añadió: ¿quién le hubiera dicho a Abraham que Sara amamantaría hijos? Pues bien, le he dado a luz un hijo en su vejez. Dios le prometió: no temas, Abraham, y Dios cumplió. Cuando era imposible, cuando físicamente era impensable que esto sucediera. Sin embargo, Dios lo hizo, porque Dios es Dios fiel, Dios no cambia. Dios lo prometió a Abraham al principio, y Abraham tenía 100 años, y esa misma promesa del principio seguía gravitando sobre la vida de Abraham, esperando el día señalado para la manifestación, porque Dios no se contradice, porque Dios no cambia de opinión, porque lo que Dios dice lo hace. Vamos a seguir paseándonos por las Escrituras y vamos a ir ahora cómo así se cumplió la promesa en la vida de Abraham. Vamos a ver cómo siguió, porque Dios habló de generaciones. Dios no habló de que eso se iba a detener en Abraham, sino que le dijo: enséñaselo a tus hijos. Y cuando Dios, amados, nos dice algo, es porque también forma parte del propósito. Quizás en el momento Abraham no entendía por qué esa instrucción de enséñaselo a tus hijos, pero por el propósito, para que el propósito se cumpliera, era necesario que Isaac desde temprana edad estuviera oyendo la promesa de Dios y cuál era el pacto de Dios con Abraham. Y de hecho vamos a ver qué pasó en Génesis 26. Gracias, Noel. Y se le apareció Jehová y le dijo: no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra, y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente, por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Aquí queda registrada, sellada, la condición de la fidelidad de Dios, la obediencia. Por cuanto guardó mi ley, por cuanto hizo lo que yo le dije que hiciera, entonces todo va a cumplirse. Y le dice cuál es la promesa. En el verso 24 dice: y el Señor se le apareció aquella misma noche y le dijo: yo soy el Dios de tu padre Abraham. ¿Qué le está diciendo? Yo soy el Dios que crió a tu padre Abraham. Yo soy el que estuvo con él, el que como un enfermero lo vigiló, el que le fue veraz, el que nunca lo dejó, el que todo lo que le dijo se lo cumplió. Eso es lo que le está diciendo en esa porción el Señor a Isaac respecto a su padre Abraham.
fui fiel con él. Y vemos ahora en Génesis 28:12 qué pasó con Jacob. Y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo. Y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: Yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí yo estoy contigo, y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Nosotros tenemos que apoderarnos de esta palabra que el Señor le dice a Jacob: no te dejaré hasta que no haya hecho contigo lo que he dicho, lo que he prometido. No voy a dejarte. Y vemos cómo la promesa de Dios está yendo desde Abraham a Isaac y ahora está en Jacob. El Señor reitera el pacto, reitera la promesa en la vida de Jacob y le dice además: yo voy a continuar contigo, yo voy a hacer que se cumpla lo que yo he dicho que voy a hacer contigo. ¿Tenía problemas Jacob? Muchísimos problemas. Desde que nació está teniendo problemas. El engañador, imagínense. Pero en medio del problema, en medio de la circunstancia, el Señor se levanta y le dice: no temas, porque yo no te voy a dejar. Yo no te voy a dejar hasta que yo no haga lo que yo he dicho que voy a hacer contigo. Cuando nos están pasando los problemas, nosotros si son problemas económicos, pensamos que nos vamos a morir de hambre. Si son problemas en el matrimonio, pensamos que nos vamos a divorciar. Si son problemas con los hijos, pensamos que los hijos se van a descarriar y le va a pasar lo peor. Siempre la mente humana se va al extremo dañado. Pero el Señor dice: yo no te voy a dejar hasta que yo haya hecho lo que dije que voy a hacer contigo. El Señor quiere restaurar los matrimonios. El Señor quiere traer los hijos al redil, a que le obedezcan a Él. El Señor quiere tu estabilidad económica. Entonces vamos a empezar a pensar con la mente de Cristo. ¿Por qué, amados? Porque eso está registrado en las Escrituras. Esto no se lo inventa la pastora. Esto no es un invento emocional para entretenerte. Esta es la verdad de Dios. La verdad que sucedió en Abraham. La verdad que sucedió en Isaac. La verdad que sucedió en Jacob. Y la verdad que va a suceder en ti si tú haces lo que ellos un día hicieron. Si tú tomas la decisión correcta en tu vida, la decisión que te va a llevar a que el propósito de Dios se cumpla en ti. En el capítulo 31, verso 42, dice Jacob lo siguiente, dice: estos 20 años he estado en tu casa. Soy el mismo Jacob quien habla. 14 años te serví por tus 2 hijas y 6 por tu rebaño. Y 10 veces cambiaste mi salario. Oigan todo lo que este hombre pasó. Si el Dios de mi padre, Dios de Abraham, oigan esto, Dios de Abraham y temor de Isaac, lo que nos demuestra que Isaac también hizo lo que Dios le había dicho que tenía que hacer. Y por eso el propósito continuó desarrollándose. La promesa continuó haciéndose realidad en sus vidas. Dice: si y temor de Isaac no hubiera estado conmigo, ciertamente me hubieras enviado ahora con las manos vacías. Pero Dios ha visto mi aflicción, el Jehová Roy, el Jehová que ve, y la labor de mis manos, y anoche hizo justicia. ¿Por qué hizo justicia? Porque conforme al propósito que Dios tiene con Jacob para continuar la palabra que un día le dio a Abraham, Jacob no podía irse con las manos vacías. No fue por la cara bonita de Jacob, no fue ahí el pobre, yo no lo voy a dejar irse sin un centavo, ay no, no. Fue para que se cumpliera el propósito.
Entonces Dios lo ayudó, Dios le hizo justicia, porque tenía que seguir cumpliéndose el plan que el Dios reveló desde el principio. Génesis 32:9 dice: y dijo Jacob, Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Jehová que me dijiste, vuélvete a tu tierra y a tu parentela, y yo te haré bien. Menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo, pues con mi cayado pasé este Jordán, y ahora estoy sobre 2 campamentos. Y tú has dicho, yo te haré bien, y tu descendencia será como la arena del mar, que no se puede contar por la multitud. Cuando Jacob todavía no había podido cruzar el Jordán, él estaba probablemente asustado, probablemente pensando que hasta ahí iba a llegar. Pero después que lo cruzó, reconoce que el Dios de la misericordia estuvo con él y que por él pudo atravesar el Jordán. Y repitió y reiteró la promesa. Inmediatamente se dio cuenta, es que tú has dicho, yo te haré bien y tu descendencia será como la arena del mar. Es decir, que ahí él entendió, Dios me va a cuidar, Dios me va a guardar, Dios me va a llevar hasta que se cumpla esta palabra que él me dijo, que me hará bien y que mi descendencia será como la arena del mar. Entonces él entiende, yo no me podía ahogar cruzando el Jordán, porque hay una promesa que está delante de mí, que tiene que cumplirse. Veamos Génesis 32:24, para que nos demos cuenta que necesariamente hay que volverse a Dios, hay que conocer a Dios para que nosotros podamos caminar por la ruta del propósito y podamos disfrutar de la fidelidad de Dios en nuestras vidas. Así se quedó Jacob solo, y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo, y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo, déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba de su cadera. Jacob tuvo que ser transformado. Cuando una persona se le cambia el nombre en la Biblia, es porque ya no es lo que era. Es porque tomó la decisión en su corazón de permitirle a Dios obrar, de permitirle a Dios cambiar su vida. La cojera en el muslo es un símbolo de el trato que tuvo con Dios, de cómo estuvo cerca de Dios y pudo ser cambiado. Y ya Jacobo ya no iba a ser el engañador, ahora iba a ser Israel, el poderoso, el que iba a ser usado por Dios, el fuerte. Y damos gloria a Dios porque para que se cumpliera el propósito, para que se llegara hasta el final, era necesario este cambio en el corazón de Jacob. Si no, iba a ser imposible, se iba a estropear, se iba a detener el desarrollo del propósito que Dios tuvo desde el principio. Vamos a ver qué nos dice Génesis 35, verso 10. Y le dijo Dios, tu nombre es Jacob, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Y llamó su nombre Israel. También le dijo Dios, yo soy el Dios omnipotente, crece y multiplícate. Una nación y conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. La tierra que he dado a Abraham y a Isaac, la daré a ti, y a tu descendencia después de ti daré la tierra. Entonces el Señor, después del cambio, confirmó la transformación a Israel y una vez más expuso la promesa y el proyecto de vida que tenía para él. Yo quiero ahora que nos concentremos en la lectura del Salmo 105.
Este Salmo 105 es el reflejo absoluto de lo que es la fidelidad de Dios, lo que fue desde el principio y lo que siguió siendo hasta el tiempo de Moisés. Necesito en el nombre de Jesús que mientras estemos escuchando estos hechos, estas maravillas, estos portentos que Dios hizo con su pueblo, estemos pensando que el mismo Dios de ayer es el mismo Dios de hoy. Y que los mismos problemas, cada cual en su contexto, que tuvieron ellos, lo tenemos nosotros. Y que la misma reacción y el mismo cuidado que tuvo el Dios de Israel con su pueblo, lo tiene hoy con cada uno de nosotros. Vamos a escuchar atentamente en el nombre de Jesús. Oh vosotros, descendencia de Abraham su siervo, hijos de Jacob sus escogidos. Él es Jehová nuestro Dios, en toda la tierra están sus juicios. Se acordó para siempre de su pacto, de la palabra que mandó para 1000 generaciones, la cual concertó con Abraham y de su juramento a Isaac. Lo estableció a Jacob por decreto, a Israel por pacto sempiterno, diciendo: a ti te daré la tierra de Canaán como porción de vuestra heredad. Cuando ellos eran pocos en número y forasteros en ella, y andaban de nación en nación, de un reino a otro pueblo, no consintió que nadie los agraviase, y por causa de ellos castigó a los reyes. No toquéis, dijo, a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. Trajo hambre sobre la tierra y quebrantó todo sustento de pan. Envió un varón delante de ellos, a José, que fue vendido por siervo. Afligieron sus pies con grillos, en cárcel fue puesta su persona. Hasta la hora que se cumplió su palabra, el dicho de Jehová le probó. Envió el rey y le soltó, el Señor de los pueblos, y le dejó ir libre. Lo puso por señor de su casa y por gobernador de todas sus posesiones, para que reprimiera a sus grandes como él quisiese y a sus ancianos enseñara sabiduría. Después entró Israel en Egipto, y Jacob moró en la tierra de Cam. Y multiplicó su pueblo en gran manera, y lo hizo más fuerte que sus enemigos. Cambió el corazón de ellos para que aborreciesen a su pueblo, para que contra sus siervos pensasen mal. Envió a su siervo Moisés y a Aarón, al cual escogió, y puso en ellos las palabras de sus señales y sus prodigios en la tierra de Cam. Envió tinieblas que lo oscurecieron todo, no fueron rebeldes a su palabra. Volvió sus aguas en sangre y mató sus peces. Su tierra produjo ranas hasta en las cámaras de sus reyes. Habló y vinieron enjambres de moscas y piojos en todos sus términos. Les dio granizo por lluvia y llamas de fuego en su tierra. Destrozó sus viñas y sus higueras y quebró los árboles de su territorio. Habló y vinieron langostas y pulgón sin número. Y comieron toda la hierba de su país y devoraron el fruto de su tierra. Hirió de muerte a todos los primogénitos de su tierra, las primicias de toda su fuerza, y los sacó con plata y oro, y no hubo en sus tribus enfermo. Egipto se alegró de que salieran, porque su terror había caído sobre ellos. Extendió una nube por cubierta y fuego para alumbrar la noche. Pidieron e hizo venir codornices y los sacó de pan del cielo. Abrió la peña y fluyeron aguas, corrieron por los sequedales como un río, porque se acordó de su santa palabra dada a Abraham su siervo. Sacó a su pueblo con gozo, con júbilo a sus escogidos. Les dio las tierras de las naciones y las labores de los pueblos heredaron, para que guardasen sus estatutos y cumpliesen sus leyes. Esto relata la historia completa del pueblo de Israel y la fidelidad que experimentó del fiel y verdadero. Dios fue fiel en cada momento difícil, los guardó. En momentos de opresión los libró. En momentos de escasez les suplió. Ese es el Dios fiel, el Padre que los crió, el Padre que los llevó al otro lado, el Padre que se ocupa de su pueblo, que nunca lo deja solo, que no importa la situación que esté atravesando, está ahí con él, guardándolo, cuidándolo, sosteniendo, haciendo milagros y portentos, cosas jamás vistas, lo sobrenatural. Dios es capaz
capaz de desatarlo en la vida de su pueblo para que el propósito siga adelante, para que salgan de todo problema y los sitúe en tierra segura. Pero fíjense el final de este salmo. Todo eso lo hace Dios. Todo lo hace Dios para que guarden su palabra, para que guarden sus estatutos y cumplan sus leyes. Oh, yo les hablo en el nombre de Jesús. Si nosotros decidimos volvernos a Dios, si nosotros decidimos cumplir su ley, hacer lo que Él nos manda hacer, la fidelidad de Él se va a manifestar en nuestra vida. Veremos al Dios que es el Padre, el enfermero, en el que podemos confiar, en el que es veraz, obrar en cada situación de nuestras vidas. Entonces yo quiero que ahí ustedes le digan al Señor: Señor, en medio de esta situación, yo te voy a obedecer. En medio de esta situación, yo voy a hacer lo que tú me mandas. Porque yo sé, Señor, que yo voy a conocer tu fidelidad. Yo no entiendo cómo yo voy a salir de este problema. Para mí es imposible salir de este problema. Pero por cuanto yo voy a acercarme a ti, te voy a conocer. Te voy a obedecer para que tú también, como hiciste con Jacob, hagas conmigo y me cambies el nombre. Yo sé, Señor, que de la misma forma en que tú abriste el mar rojo para que tu pueblo pasara en seco sobre las profundas aguas del mar, tú vas a hacer conmigo. Lo sobrenatural va a suceder y yo veré la mano del Dios fiel. Y yo creo a partir de esta noche que tú eres el Padre que me estás llevando de la mano en medio de este problema para que se cumpla el propósito que tú tienes conmigo, con mis hijos, con mi vida personal, con mi matrimonio, con mis finanzas. En el nombre de Jesús. Jeremías 29:11 dice: porque yo sé los planes que tengo para ustedes. Son planes de bien y no de mal, para que ustedes obtengan el futuro que ustedes esperan tener. Todos nosotros tenemos un sueño, todos nosotros tenemos una esperanza, anhelamos algo en nuestras vidas. Y Dios dice que todo lo que está sucediendo en nosotros, todo forma parte del plan que Él tiene para que nosotros lleguemos a tener lo que anhelamos. Para que nosotros podamos salir y resolver el problema que tengamos. Dios te dice: yo sé los planes que tengo contigo. Y en medio de la situación tenemos que creerlo, Señor, yo sé que tú tienes plan conmigo. Yo sé que tú tienes, aunque yo vea todo desbaratado, aunque yo vea esto deshecho, aunque yo a esto no le vea salida, yo sé que tú sabes el plan que tienes para mi vida. Jeremías 30, verso 18 al 22 dice: así dice el Señor: he aquí, restauraré el bienestar de las tiendas de Jacob. Dios quiere restaurar tu vida. Dios quiere restaurar tu matrimonio. Dios quiere restaurar tu relación con tus hijos. Dice: tendré misericordia de sus moradas. Será reedificada la ciudad sobre sus ruinas. Lo que está en ruina en tu vida, eso que tú anotaste en ese papel, el Señor trae una palabra por el Espíritu en esta noche que dice: Dios quiere reedificar, volver a construir lo que está deshecho, lo que está en ruinas. Dice: el palacio se asentará como estaba. Aleluya. Saldrá de ellos canto de acción de gracias y voz de los que se divierten. Dios quiere que salga de ustedes canto de acción de gracias y voz como los que se divierten.
Los multiplicaré y no disminuirán. Los honraré. ¿Sabe lo que significa los honraré en esta porción? No quedarán en vergüenza. No serán avergonzados. No serán menospreciados. Y serán sus hijos como antes. Su congregación delante de mí será confirmada. Y castigaré a todos sus opresores. Será su guía uno de ellos, su gobernante de en medio de ellos saldrá y los haré acercarse y él se llegará a mí. Porque ¿quién se atrevería a arriesgar su vida para llegarse a mí? Declara el Señor. Y vosotros seréis mi pueblo y yo seré vuestro Dios. Arriesga tu vida. Decide hoy a decirle: Señor, yo me arriesgo. Señor, yo me arriesgo para llegarme a ti. Yo me arriesgo para conocerte a ti. Yo voy a quitar todo. Yo voy a derribar todo concepto mental. Yo voy a derribar todo lo que me impide llegar a ti. Y yo lo voy a hacer en el nombre de Cristo. Y yo seré tu pueblo y tú serás mi Dios. Cuando lo hagamos, ¿qué dice el Señor en Oseas 2:15? Le daré sus viñas desde allí. El valle de Acor, que es el valle de perturbación. El valle de Acor es el valle de angustia. Y dice la palabra que en vez de ese valle de angustia, el Señor te va a dar la puerta de la esperanza. Y allí cantarás como en los días de tu juventud, como en el día que subiste de la tierra de Egipto. Cuando nosotros pasamos y conocemos al Señor, eso es un gozo que no podemos contener. Y nos damos cuenta de que los árboles son brillantes, de que el cielo es hermoso, los colores son diferentes y queremos servirle, adorar al Señor. Pues dice el Señor que así vivirás la vida, como ese día que conociste al Señor cuando Él te sacó de Egipto. Se va a ir la angustia, se va a ir la perturbación. Y tú vas a estar lleno de esperanza. Vivir la vida llena de esperanza. Vamos a dejar que el Padre, que está dispuesto a criarnos, que está dispuesto a llevarnos hasta el final, lo haga. No vamos a ser nosotros los primeros obstáculos, los primeros que le impiden a Él hacer con nosotros lo que Él ha dicho que hará. Seamos como Abraham, como Isaac, como Jacob. Jacob dejó que le descoyuntaran el muslo. Dejó de ser el engañador. Isaac le fue fiel y cumplió sus promesas e hizo altar al Señor y conoció al Dios de su padre. Abraham es el padre de la fe. Todos sabemos cómo Abraham, dice la palabra, que no titubeó nunca con incredulidad. Ellos le creyeron a Dios, ellos obedecieron a Dios y vieron día tras día al Dios fiel manifestarse en sus vidas. Vamos a hacerlo nosotros también. Si el Señor nos deja el registro de estos hombres, es para que nosotros entendamos que si hacemos lo que ellos hicieron, seremos también bendecidos con el Dios fiel. Isaías 43:2 nos dice claramente que si pasamos por las aguas, Dios va a estar con nosotros. Que si pasamos por los ríos, las aguas no nos anegarán. Que si pasamos por el fuego, la llama no nos quemará, ni el fuego va a arder en nosotros. Porque Él es nuestro Dios, el Dios fiel, el Padre que está ahí llevándonos en medio del agua. Y Él está sosteniéndonos para que no nos ahoguemos. En medio del fuego está rodeándonos para que la llama no nos queme. Ese es el Dios fiel. Deuteronomio 31:6 dice: sed firmes y valientes, no temáis ni os aterroricéis ante ellos, porque el Señor tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Ese que no te dejará, que no te desamparará, es el Dios fiel, el que decidió en su corazón un día cuidarte, guardarte y sostenerte en medio de cualquier situación, en medio de cualquier problema, hasta verte posicionado del otro lado, hasta ver que saliste del problema. Deuteronomio 31:8 nos dice: el Señor irá delante de ti, Él estará contigo, no te dejará
ni te desamparará. En medio de ese problema, si ustedes toman la decisión hoy de acercarse a Dios, de ser su pueblo, de obedecerle, van a conocer al Dios que en medio de la escasez les suple, al Dios que en medio de la enfermedad los sana, al Dios que en medio de la soledad los acompaña, al Dios que en medio de la dificultad trae salida, trae solución. Vas a conocer al Dios que es tu esposo en medio de todo conflicto matrimonial. Experimentarás al Padre que quiere llevarte hasta el final. No es por tu misericordia, por la misericordia de Él. No es porque te tenga pena, como dice la gente. No es por compasión que Él lo va a hacer. Amados, Dios va a hacer maravillas en la vida de cada uno de ustedes por el propósito que tiene con sus vidas. Tienen que creer al Dios del propósito, al Dios que por el propósito va a ser fiel. Por el propósito, es por su nombre que habló y dijo que un día los creó a cada uno de ustedes con un propósito. El Dios que ha dicho que su pueblo no tendrá escasez, el Dios que ha dicho que su pueblo estará sano, el Dios que ha dicho que los matrimonios serán unidos para que el mundo vea lo que es un matrimonio en Él. Ese es el Dios que ha dicho que los hijos volverán a sus padres y los padres a los hijos. Esa es la palabra que tiene que salir de nuestra boca. Esa es la palabra que nosotros tenemos que establecer, porque es la que se va a cumplir si le obedeces. En su fidelidad descansan las bendiciones futuras. Las bendiciones que nosotros vamos a recibir no es por nosotros, amados, por su fidelidad. Es por su fidelidad. Él es fiel a sus promesas y Él nunca quebrantará su pacto. El Salmo 135, verso 8 dice: Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Señor, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Yo quiero que cada uno de nosotros digamos bien alto ahora: Jehová cumplirá su propósito en mí. ¿Lo creen? Vamos a ver esta historia que está registrada en el libro de los Hechos, en el capítulo 23. A partir del verso 10, vamos aquí a ver que el apóstol Pablo, después de una terrible discusión con los fariseos y con los saduceos acerca de la resurrección, termina preso. Y habiendo grande disensión, el tribuno, teniendo temor de que Pablo fuese despedazado por ellos, mandó que bajasen soldados y le arrebatasen de en medio de ellos y le llevasen a la fortaleza. A la noche siguiente se le presentó al Señor y le dijo: Ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Vemos aquí cómo el apóstol es hecho preso. Y ahí en la fortaleza el Señor le dice: no temas. Es como que tú estás preso, ok, estate tranquilo, porque es necesario, aleluya, que tú también testifiques en Roma. ¿Qué le está diciendo? Tú estás aquí, tú has testificado de mí en Jerusalén, pero tú tienes que llegar a Roma a testificar. ¿Qué le está hablando? Del propósito. O sea que le está diciendo: no te apures que tú estés preso. No te apures todo lo que te pasa en el camino. No te preocupes por eso, porque tú tienes que ir a testificar a Roma. Entonces, ¿qué hizo el apóstol? Ok, yo estoy pasando vicisitudes, vamos a ver lo que pasó ahora. Pero el Señor me dijo que yo tengo que testificar en Roma. Por lo tanto, nada de lo que me pase me va a destruir, nada de lo que me pase va a dañar mi vida, porque el Señor me dio una palabra, porque tiene un propósito y Él es fiel para que ese propósito se cumpla en mi vida. Vamos a ver. Hechos 26:32. Y Agripa dijo a Festo: ¿podía este hombre ser puesto en libertad si no hubiera apelado a César? Hechos 27, desde el 13. Y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón.
Hechos 27, 20, 24. Y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Se manifestó el Dios fiel. En medio de lo que pudo ser una tragedia, el Señor se levanta y le da fuerzas a Pablo y le confirma el propósito. No te preocupes, nada va a pasar. Nada va a pasar, porque es necesario que compadezcas ante el César. Entonces vuelve y le reitera a Pablo cuál es el propósito. Levanta tus ojos, no estés mirando las circunstancias, levanta tus ojos al cielo, porque es necesario que tú hagas lo que yo quiero que tú hagas, que tú seas lo que yo quiero que tú seas, que tu vida se convierta en lo que yo quiero que se convierta. Y vemos en Hechos 28, verso 21, y ellos le dijeron: nosotros ni hemos recibido cartas de Judea sobre ti, ni ha venido aquí ninguno de los hermanos que haya informado o hablado algo malo acerca de ti. O sea que él llegó a Roma sin acusación alguna, porque el Señor impidió la acusación. ¿Por qué? Porque él llegaba a Roma no para realmente ser preso, ser acusado, sino para hablar y dar testimonio de Cristo, como fue el propósito desde el primer día. Y el verso 22 dice: pero deseamos oír de ti lo que enseñas, por lo que sabemos de esta secta es que en todas partes se habla en contra, y habiéndole fijado un día, vinieron en gran número a donde él posaba, y desde la mañana hasta la tarde les explicaba, testificando fielmente sobre el reino de Dios y procurando persuadirlos acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Se cumplió el propósito, porque había un vaso de honra, un vaso dispuesto a ser usado para el propósito que Dios quería. Era necesario que él testificara en Roma, y así lo hizo. Hoy, el Dios fiel, el Dios que no cambia, el Dios que está contigo llevándote de la mano, te dice de la misma forma: no temas. En medio de lo que estás pasando, no temas, porque es necesario que se cumpla el propósito que tengo con tu vida. El obstáculo, el problema no va a romper el propósito. Por encima yo, el Dios fiel, el Padre que te está criando, llevando hasta el fin, voy a cuidarte, voy a guardarte, voy a solucionarte, voy a enderezar lo torcido, voy a reconstruir lo que se ha pulverizado, porque es necesario que se cumpla el propósito con tu vida. Muchas veces nosotros tenemos el dolor, el pesar de que lo hemos hecho mal. El pesar de que estamos viviendo consecuencias en nuestras vidas porque tomamos decisiones erradas. Y quizás estamos arrastrando ese dolor de que hemos sido infiel a aquel que ha sido fiel con nuestras vidas. Pero sin embargo, con la condición arrepentimiento, si te arrepientes, si quieres empezar a hacer las cosas bien, el Señor, que es el fiel, está ahí también para levantarte y continuar el propósito en tu vida. Y lo vemos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 21, a partir del verso 15, cuando Pedro, después de haberlo negado y después de haberlo hecho, sufrido amargamente, dice la Escritura que se amargó su alma. Entonces el Señor se levanta a restaurar su vida. Dice: cuando hubieren comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos?
sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Entonces le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Vemos aquí como un hombre que le había fallado a Dios es levantado en amor por el Señor y colocado en el propósito. Pedro le falló, Pedro se alejó por el dolor de haberle fallado a su maestro. Y el Señor viene a restaurar su vida completa y a posicionarlo en el propósito que tuvo para la vida de Pedro desde el principio. Apacienta mis ovejas. Ese es el Dios fiel, el Dios que cumple su propósito en nuestras vidas. Probablemente hemos sufrido o estamos sufriendo las consecuencias de nuestros errores. Dios nos levanta, el fiel nos levanta, nos ama, nos demuestra su amor y nos coloca en el lugar del propósito. Quizás entendemos que no hemos hecho cosa grande para fallarle a Dios, pero sin embargo llevamos vidas desenfocadas, llevamos vidas preocupadas en lo terrenal, en lo efímero, en lo vano, y no ocupa Dios el primer lugar de nuestro corazón. Y déjeme decirle que nosotros tenemos la orden de Dios de amarlo con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas. Si no lo estamos haciendo, si Él no ocupa el primer lugar en nuestros pensamientos, en nuestra noche, en nuestro amanecer, en nuestro caminar en el día a día, le estamos fallando a Dios. Y tarde o temprano eso va a traer consecuencias a nuestras vidas. Y quizás los problemas que son producto de que no tienes una vida entregada al Señor. Son producto de que tu mente está distraída en otras cosas. Y que sencillamente Dios no puede obrar porque tú no le clamas a Él, porque tú no lo buscas a Él, porque tú no le das a Él la prioridad. Es necesario que nosotros hoy tomemos decisiones serias y dejemos todo desenfoque y no tengamos al Señor como una opción, como una añadidura, sino por el contrario, que Él sea lo primero en nuestras vidas. Probablemente Dios ha tenido que permitir lo que te está sucediendo, que permitir lo que te está pasando para que te vuelvas a Él, para llamarte la atención y mires tu rostro hacia Él. Esto se trata, amados, de rendición a Dios, si queremos tener la vida que nosotros anhelamos tener. Primera de Juan 1:9 dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Como les decía, quizá nuestra maldad sea que hemos estado lejos de Dios, desenfocados, interesados en otras cosas y no en aquellas que de verdad nos llevan a que el propósito se cumpla en nuestras vidas. En el tiempo de dolor, también Dios es fiel. Muchos atravesamos dolor, no por pecado, no por distanciarnos de Dios, sino en medio. Pero la palabra de Dios nos dice en 1 Corintios 10:13 que no nos ha venido ninguna tentación. El original en esta palabra tentación es prueba o ninguna presión, dice el original, que no sea humana. Pero fiel es Dios, que no nos dejará ser probados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la prueba la salida para que puedas soportar. En medio de esa situación que anotaste en ese papel, es una prueba que Dios está permitiendo en tu vida, pero conjuntamente con esa prueba, Dios te da la salida, porque Dios no quiere que sucumbas en la prueba. Dios quiere, como el Padre fiel, llevarte hasta el final para que se cumpla el propósito completo. La carta a Santiago en el capítulo 1, verso 2 al 4, dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿Estás en prueba? Dios quiere que la paciencia
sea manifiesta a través de ti. Pero tenga la paciencia, su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. ¿Para qué Dios permite esa prueba en tu vida? Para que te conviertas en un hombre, en una mujer paciente, para que sepas esperar en Él y empiezas a ser perfecta y completa, para que no te falte nada. Es decir, que para que nada de lo que Él ha dicho que hará contigo te falte, que para que nada del propósito que Él ha dicho que va a hacer en tu vida deje de cumplirse, porque te está trabajando el carácter. Hay cosas de nuestro carácter, amado, que tenemos que dejarla. Si nosotros queremos que el propósito de Dios se cumpla en nuestras vidas, tenemos que ser formados. Y para ser formados necesitamos atravesar la prueba y pasarla, ser aprobados cuando salgamos de ella. Dios es fiel y Dios va a cumplir lo que dijo con tu vida. Y vamos a poner por obra la palabra que hemos escuchado hoy en el nombre de Cristo. Primera de Pedro 4:19 dice: de modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Ustedes van a empezar a hacer el bien en medio de esa situación. Van a empezar a pagar bien por mal. Van a tener la mente totalmente diferente frente a la situación, porque lo van a hacer ya no a la manera nuestra, donde nos desgastamos, sino a la manera de Dios, clamando a Él en medio de la situación, para que el Dios fiel, el Padre que te está criando, el enfermero que te está cuidando, acuda a tu necesidad. Dios es fiel a su palabra y es fiel a su propósito. Él es verdadero. Tú puedes confiar en la palabra de Dios. Tú puedes confiar en el propósito que tiene con tu vida. Éxodo 19, 5, 6 dice: ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. ¿Qué nos dice el Señor? Yo quiero ser fiel. Yo quiero que se cumpla el propósito en ti. Yo no voy a dejarte, yo no voy a desampararte hasta que no haga lo que dije que haría contigo. Pero tienes que obedecerme, porque yo te he apartado para mí, para que seas gente santa. Hebreos 10:23 nos dice: mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. En medio de tu situación, de tu problema con tus hijos, de tu problema matrimonial, de tu problema financiero, mantén la esperanza, porque el que prometió es fiel y va a cumplir lo que ha dicho que hará. Hebreos 11:11 dice: por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. ¿Crees tú que es fiel quien te ha dicho que va a sacarte de ese problema? ¿Que va a darte las fuerzas para atravesarlo en tanto pasa? Fiel es el que te llamó y el que también hará realidad lo que ha dicho que hará en tu vida. Él te afirmará y te guardará del mal, porque es fiel. Esta ha sido una producción de la Congregación Casa de Dios Efraín, un ministerio que fructifica. Es nuestro anhelo que la palabra que acaba de recibir le impulse a transitar el camino de la santidad y la obediencia al Señor.